Gravar con derechos de CO2 a la industria, hay que empezar a decirlo, es un disparate. ¿Nos creemos de verdad que alguien que está pagando 4 veces en Europa el precio del gas que paga un americano o 2,5 veces del precio de la electricidad necesita más incentivos para mejorar la eficiencia energética de su empresa? Los derechos de CO2 es una tasa para acelerar el cierre de las empresas industriales. Y lo peor de todo es que Europa ha construido una nueva capa que lo que hace es añadir limitaciones regulatorias o legislativas, pero en ningún caso ha reducido a nivel estatal. Europa tiene que hacer una labor de tracción de la simplificación y la desregulación, no porque no queramos regulaciones, sino porque lo que necesitamos es mayor simplificación de todo. China se está electrificando a 1% al año. Sigamos esperando nosotros, no hay ningún problema, tenemos energía de sobra. Pero en China la están ocupando. Se electrifican, se digitalizan y se robotizan. Fábricas de coches como BYD hacen un coche cada 2 minutos y nosotros estamos hablando todavía de competitividad. Lo que necesitamos realmente es la demanda y ese es el problema que realmente tenemos. Lo cual es incomprensible que habiendo tanto consenso en un diagnóstico de esa envergadura, nos encontremos en que el real cuello de botella que tenemos en este momento son las redes. Han pasado 10 años desde una cumbre que fue muy importante, la cumbre de París. Desde entonces el mundo ha cambiado completamente. Antes hablábamos de un mundo volátil, complejo, incierto y ambiguo, y probablemente ahora le tenemos que añadir histriónico y peligroso. La transición energética tiene una dimensión tecnológica, tiene una dimensión de aprovisionamiento de energía, tiene una dimensión geopolítica, tiene una dimensión industrial. Hoy, sin olvidar la descarbonización, tenemos también que poner el foco en la seguridad de suministro y en el precio de la energía. O aprendemos a hablar el lenguaje del poder, o corremos el riesgo de que la transición energética, en los términos en que esté planteado, condicione el modelo social europeo. El Omnibus yo creo que es un primer ejercicio para ver dónde está el límite entre simplificación y desregulación. Nosotros no apoyamos la desregulación. Como decía, creemos que es muy importante la estabilidad regulatoria y es muy importante mantener ese modelo europeo que nos diferencia. El 80% de la generación es limpia, sin embargo, el 75% del consumo de energía primaria no es eléctrico. Por lo tanto, hay que olvidarse de la transición en generación y empezar a pensar la transición en la demanda. Aquí hay un tema que es precio. Es que a 65 euros es que no va a crecer la demanda de electricidad. Y si a eso se le ponen peajes y cargos, ¿no? Y una industria paga 120 euros, no hay demanda porque el precio es caro. Paradójicamente, aunque producir electricidad en España tenga un coste inferior y genere una cantidad de emisiones muy inferior a la huella media de carbono en Alemania, nos encontramos que para la industria electrointensiva consumir electricidad en Alemania es más barato que hacerlo en España. La recomendación que en este momento hace Europa pasa porque precisamente los países tomen decisiones drásticas en cuanto a la reducción de la fiscalidad y pasar todos esos elementos a los presupuestos generales del Estado. Pero tenemos que encontrar que ese casi a lo mejor trinomio, ¿no?, de regulación, redes y señales económicas al mercado se acompañen. Yo creo que el compromiso de red eléctrica está claro. 1.500 millones de inversión récord en la historia de la compañía el año pasado. Lo más relevante en lo que estamos ahora mismo y en lo que hemos estado trabajando muchísimo con todos los distribuidores es el modelo de acceso flexible. Es que es mucho más barato instalarme una batería de 2 horas, que es el 10% de las horas del día prácticamente, y tener un acceso flexible y tenerlo, a no tener ningún acceso, digamos, por esta convención de que me tienen que asegurar la potencia eléctrica incluso cuando no la necesito, ¿no? Para los Estados Unidos el orden es la competitividad, la seguridad y en tercer lugar la sostenibilidad. Y para China prácticamente es lo mismo. En cambio, Europa ha funcionado sobre la base de que la sostenibilidad estaba en primer lugar, la competitividad se consideraba más o menos
garantizada y la seguridad también con la ayuda de Estados Unidos, ¿no? Ahora esto está alterado. Y si hay un tema realmente importante en la defensa, son los minerales críticos, más que en la energía. Mire, el mundo ha cambiado, la situación de Europa ha cambiado. No nos podemos permitir el lujo de seguir regulando como si el mundo nos fuera a seguir y a escuchar. Las reglas, sin un guardián, sin alguien que las pueda defender internacionalmente, pues acaban en papel mojado o peor, en melancolía. La mitad de los ciudadanos en España piensan que la transición tiene impactos negativos para la economía y además un cuarto de las personas encuestadas indican que limitan, coartan su libertad. Si no tenemos esa aceptación social y si no tenemos no solo esa preocupación, sino también las intenciones y las acciones que lo acompañan, va a ser mucho más difícil. Hemos recordado cómo el Plan Nacional de Energía y Clima español se estaba hablando de 12 gigavatios de hidrógeno cuando realmente la cifra en la que vamos a estar es 1 gigavatio. Es algo, un orden de magnitud diferente. Se ha avanzado muchísimo en el despliegue de renovables en España, eólica, solar. Pues a pesar de eso posiblemente tampoco vamos a cumplir esos objetivos. ¿Cuánto cuesta evitar una tonelada de CO2 en el PENIEC? 750 euros la tonelada. Es un disparate. Eso es Europa. Todo esto no puede seguir así. Si no se bajan los costes del CO2, la industria europea no puede competir. China ya no es un copy-paste, China es un desarrollador tecnológico muy potente y por tanto Europa tiene que creerse muy bien esa transición energética y que transformar esa transición energética en un elemento de competitividad. Esa que es la gran idea, lógicamente luego hay que aterrizarla y hay que aterrizarla en políticas públicas que yo creo que a día de hoy tienen que dotarse de pragmatismo. Ábrase, que sea la dinámica de la industria la que marque las direcciones preferentes, en vez de condicionar en exceso cuál es la solución que quiero. Que la regulación sea lo más transparente, lo más eficaz y lo más flexible. Y aquí tengamos en cuenta que esto va a funcionar si al final la gente puede hacer un caso de negocio donde utilice los activos y sea lo más barato posible. El biometano para los clientes domésticos viene como una gran solución. Y las redes están, no hay que invertir nada, las calderas las tiene todo el mundo en su domicilio, no hay que hacer nada. Tenemos la capacidad de ser el gran hub de producción de hidrógeno verde en Europa. Nunca España se ha visto en una situación así en su historia. Porque no todo es electrificable, solamente el 50% del pool al 2050 será electrificable, esa es la mejor estimación. Así es que es muy importante también en la próxima década y en la sucesiva trabajar en escalar los proyectos de hidrógeno, la captura de carbono y también los combustibles sintéticos que hoy por hoy los estamos viendo con un coste 5 veces más que los combustibles fósiles.